Y continuamos con su programa Canarias Tal Cual, y del otro lado de la línea del teléfono y de las cámaras, mi amiga Alba Cuadrado con su Alergias con Alegría. Alba, ¿cómo estás? Bienvenida, buenos días. Buenos días, Eduardo. Gracias una vez más por otro martes aquí. Muy contenta de estar compartiendo una vez más pues todas mis vivencias con las alergias y Esta sección que cada día tiene más oyentes, ¿viste? Te lo puedo decir. Y pues no qué bien. solamente en Gran Canaria, donde estás tú, también en Tenerife, y estoy seguro que como ahora no hay fronteras por el Internet, en todas partes donde al menos donde hablen castellano, español, nos van a escuchar y nos van a seguir. Y yo encantada. Sí, señora. Bueno, Alba, a ver, hoy empezando el mes de septiembre, comienzan las clases dentro de unos días y va a ser un problema enorme para todas las familias, para todos los niños, por el tema del COVID. Pero en el caso de los niños alérgicos, empezar las clases presenciales, ¿qué va a significar esto? Pues mira, Eduardo, ahora mismo hay incertidumbre a nivel general en todos los sentidos y mucho miedo por parte de los padres ante la situación que estamos viviendo, pero nos olvidamos que este miedo que se está viviendo ahora con este virus es el mismo miedo que sienten los padres de niños con alergia alimentaria año tras año. O sea, este miedo no es ninguna novedad para O nosotros, sea, digamos para que los alérgicos esto es una cosa de todos los días. exacto, exacto, porque los niños están expuestos a muchos peligros en los centros educativos, sobre todo si hablamos de alergia alimentaria, cuando los Ujú. padres no están delante y que hay que tener en cuenta muchísimas cosas antes pues, de que se inicien los cursos. Entonces ahora lo que le preocupa a los padres es, oye, ¿realmente se le dará la importancia que tiene todo esto sabiendo que el foco está en otro lado? Y bueno, todo esto trae muchísima información y muchísimas cosas a tener en cuenta. Pero vamos a tratar de desarrollar o destacar las principales. Pero Sí. antes de eso, cuando un niño con situación de alergia crónica va al cole, ya se supone, ha habido un acuerdo previo entre los padres, la dirección del colegio, cómo tratarlo. Me imagino que ya alguien en el colegio está preparado para enfrentar alguna crisis, manejar la adrenalina. O sea, ¿esto se supone es así o eso está todavía por verse? No importa si es un colegio público, privado o concertado. En los tres tipos de colegios puede ocurrir. Exacto. Bueno, lo que me estás diciendo, ojalá fuera así de bonito y desgraciadamente no lo es. De hecho, escribí dos posts en mi blog hablando sobre esto y una de las primeras cosas que hablaba es sobre la legislación, ¿no? ¿Quién regula todo esto? ¿A qué ámbitos afecta? Eh, ¿cómo, ¿Cómo se aborda, ¿no? A nivel legal. Ajá. Y lo que yo había recogido en el año 2019 y a día de hoy sigue siendo así, es que en el ámbito europeo, a día de hoy, en el año 2019, no hay una legislación específica que regule y proteja los derechos de los alumnos con alergia. Que ahora mismo lo que se establece es que deben ser las legislaciones nacionales las que rigen el cuidado de los escolarizados. Esto hablamos de Europa, ¿vale? Si nos vamos a nivel nacional, en el caso de España, tampoco existe ninguna normativa sobre la escolarización del alumnado con alergias y se establece que son las comunidades autónomas las que tienen competencias para Van, desarrollar una van norma. soltándose la responsabilidad. Claro, y ya después la normativa autonómica dirá que son cada colegio. Y así O cada ayuntamiento y cada ayuntamiento, cada barrio, y así sálvese quien pueda. exacto. Y también recogí unos artículos que hablan sobre los derechos humanos, ¿no? Y dice así, según la Asamblea General de las Naciones Unidas en el año 1959, el niño física o mentalmente impedido o que sufra algún impedimento social debe recibir el tratamiento, la educación y el cuidado especial que requiere su caso particular. Vale, esto hablamos del año 1959. Luego hay otro que es, según la Constitución Española de 1978, el artículo 43 dice que se reconoce el derecho a la protección de la salud.
Y luego también hay un artículo, del artículo 11, que son los principios rectores de la acción administrativa, que dice que las administraciones públicas deben tener en cuenta las necesidades del menor y ejercer sus competencias, especialmente en materia del control de productos alimenticios. Ujú. Y luego hay un montón de artículos aquí que he puesto en mi blog por si lo quieren consultar. También hay una legislación para comedores escolares, o sea que ya no hablamos solamente del centro educativo en sí, sino la educación, el derecho a la educación que debe recibir esta persona, es decir, la inclusión de este alumno con necesidades especiales dentro de un grupo que no tiene esta necesidad. Luego entra la medicación, ¿no? Tiene que poner, o sea, tienen que estar formadas estas personas en poner una medicación de urgencia. Luego está si el niño come en el comedor o no. Luego está las excursiones que se hacen o las actividades que se hacen en torno a la comida, cómo se gestionan. Porque muchas veces los niños, desgraciadamente, se quedan fuera de estas actividades extraescolares y escolares, ¿no? Entonces, son muchos temas a debatir en este programa. Pues sí, yo creo que es un tema largo, larguísimo. Pero vamos ahora al momento práctico. Supongamos, ahora en este mes de septiembre, ya lo dijo la ministra de Educación en su momento, dice, las clases serán presenciales, gústele o no a la gente y ya veremos. Dadas las cifras del COVID, las dudas son muy grandes. Pero imaginémonos que no existiera el COVID. Simplemente es un niño que padece de alergias. ¿Qué precauciones debe tomar entonces la familia cuando el niño vaya a iniciar las clases la semana que viene? Bueno, te voy a hablar primero de las situaciones de riesgo para alumnos con alergias en los centros escolares. Vale. Ok. Primero, los alérgenos ocultos en el material escolar, es decir, niños con alergia a la proteína de leche de vaca. Esa proteína puede estar presente en las tizas, en el látex de ciertos elementos del colegio, en las gomas de borrar. Luego, la ingesta o el contacto con alimentos de otros niños que estén en el recreo tomando su desayuno o que a lo mejor se derrame un bote de petit suite o lo que sea en la mesa. Luego, actividades extraescolares, como ya comentábamos, como las excursiones. La falta de higiene en las mesas, donde puede quedar restos de alérgenos, aunque creo que afortunadamente con toda esta situación se van a hacer más, Al más... menos ha mejorado el tema de la limpieza. Sí, sí, eso creo que ya mejor. Luego, la contaminación cruzada en los comedores escolares, que esto ya es otro tema aparte. Las celebraciones de cumpleaños, las fiestas temáticas, actividades. Entonces, ¿qué pueden hacer los padres de los hijos con alergias alimentarias ante este caso? Bueno, primero que muchas veces el error que cometemos es dejar como responsabilidad al centro o a los responsables del centro como si ellos tuvieran toda la información, y recordemos que no hay ninguna legislación que obligue a tener esa formación, con lo cual los responsables vamos a ser nosotros como padres. ¿Y qué vamos a hacer o cómo podemos arreglar esta situación? ¿Cómo podemos hacerle ver al centro la importancia? Pues bien, primero, involucrar al hijo en todos los procesos posibles en función de su madurez y enseñarle autocuidado. Es decir, no podemos estar toda la vida yendo de padres protectores sin involucrar al niño. Que el niño sepa en cada momento qué tiene que hacer para que cuando sea mayor no se vea que de repente sus padres no están en el colegio y tenga que Y él no gestionar. sepa qué hacer. Eso incluye, Alba, inclusive que el niño, hablemos de un niño de 10 años, ya tiene que saberse administrar la adrenalina en el caso de una emergencia. Pero de 10 años y de 5 y cuánto, vamos. ¿Sí? Sí, O sí, sí, sea, sí. 5 añitos y ya debería de saber cómo actuar. Sí, por supuesto, porque eso es lo que le va a salvar la vida. Y ya lo veremos en el próximo programa, pero es que es fundamental. Luego también, en el caso de los padres, bueno, pues antes de poner al niño en el colegio, pues se podría investigar cuáles son los centros que más están abiertos a este tipo de situaciones, sobre todo los colegios más pequeñitos, suelen ser los que
más personalizan este tipo de condición, ¿no? Ujú. Luego, cuando se hace la matrícula, informar siempre desde el inicio de la condición del hijo, con informe médico, con los alérgenos que le afectan, con el listado, con el tratamiento, es decir, toda la información posible que el centro pueda contar con ello, y si puede ser con registro de entrada, mejor. Luego, los informes de alergología actualizados deben ser 3 copias. Una copia para la clase, otra para la dirección y otra para el comedor, en el caso de que el niño vaya al comedor. Se quede comiendo en ese comedor, sí. Exacto. Luego, en el caso de la medicación, ¿vale? Si hablamos de adrenalina, pues tenemos que enseñar a los profesores o a los responsables a utilizar esa adrenalina en el caso de emergencia para que sepan cómo actuar en caso de reacción alérgica grave. Esta parte es muy importante. Ujú. Luego, concertar una cita con el tutor y la dirección del centro para explicar pues, todo esto. Los detalles, claro. Sí, sí, y luego informarse sobre todas las actividades que se van a hacer dentro y fuera del centro durante el curso, o sea, anteponerse ante todos esos eventos para poder actuar con antelación, ¿vale? Ok, Y fundamental luego, eso, ¿no? sí, 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 en el caso de que el centro disponga de comedor escolar, reunirse con los responsables del mismo, lo mismo, hacer un listado de alimentos, ver dónde se pueden producir los puntos de riesgo, ¿no? Por ejemplo, imagínate que solo hay una cocina, es muy pequeñita, utilizan, pon tu guantes de látex si el niño es alérgico al látex, o no sé, el niño lo van a sentar en medio de todos los niños y no lo van a poner en un lugar más cercano a la puerta donde corre más aire, es decir, todas estas cosas se han de tener en cuenta. Y por último, siempre digo que hay que mostrarse colaborativo con el centro, con el profesorado y las madres de otros alumnos. Es decir, por lo que te decía antes, hay veces que pensamos que el otro es el responsable y tenemos unas expectativas sobre ellos que no se van a cumplir, porque al final los que lo vivimos somos nosotros, con lo cual no hay mejor persona que nosotros mismos para Para formar e informar. cuidarse. Exacto, Mira, exacto. pero si hoy por hoy con la situación del coronavirus, el principal dolor de cabeza, yo creo que todos los padres se la pasan pensando en ese tema, es, ok, la maestra los puede sentar guardando la diferencia. Dentro del salón, cada uno en su pupitre. Guardamos la higiene que se recomienda, o sea, hidrogel, lavarse bien las manos, inclusive dependiendo de la edad, usando mascarillas, todo lo demás. Pero cuando vayan al recreo, ahí los niños juegan, se juntan. Eso mismo ahora aplicado en el caso de los niños que padecen de alergia. ¿Cómo se controla? O sea, ¿cómo se maneja el tema del niño en relación, en su relación con los otros niños en el momento del recreo? Claro, es que esto es otra parte que hay que trabajar con los propios niños, es decir, no toda la responsabilidad va a recaer sobre los adultos, porque es que los niños son los primeros puntos de contacto con el niño alérgico, con lo cual, si el niño sabe que se tiene que lavar las manos después de tocar algo, que no puede tocar a sus compañeros, que no puede compartir comida, es decir, todo lo que se enseña de pequeñito y los niños empiecen a ser responsables, que es verdad que pueden ocurrir accidentes o como que te comentaba antes, que a lo mejor la leche se le derrama o que, yo qué sé, el niño vomita y no sé, cualquier cosa, Ujú. pues, tiene que haber una supervisión también de los adultos, ¿no? Sobre todo extra vigilancia con los niños que son más pequeñitos y que pueden estar en riesgo. Ujú. Pero para eso está esa formación, ¿no? Para saber cómo actuar en cada momento. Bueno, es un tema delicadísimo, ¿no? Pero yo me imagino que ya para los niños con alergia, en la medida que van avanzando en el colegio, en los distintos grados, ya como que van acostumbrados, ya ellos saben cuál es su situación, pero no ocurre así cuando cambian de grupo. O sea, si un niño comienza desde el primer grado y llega hasta, no sé, hasta el bachillerato con ese mismo grupo de compañeros, como que lo entienden todo, pero imagínate que lo cambien de colegio o que cambien continuamente y llegue un nuevo al salón y entonces ese nuevo hay que volverlo a instruir. ¿Eso cómo se maneja?
Pues de la misma manera como si empezáramos de cero. Wow. Porque sí, claro, ese es el problema. O sea, si ya de por sí a los niños les cuestan mucho los cambios, sobre todo los que son cambios de centro, cambios de clase, cambios de amigo, cambio de ciudad, imagínate el cambio que supone cuando eres el centro de atención. Porque a los niños muchas veces no les gusta ser el centro de atención, de, mira el alérgico y vamos a señalarlo, ¿no? Sí, Entonces, esto claro. es un proceso incluso que requiere muchas veces de la atención psicológica, pedagógica, y para este tipo de situaciones, porque ya de por sí afecta a la autoestima, afecta a la frustración, a la seguridad en sí mismo. Entonces, pues se tiene que trabajar desde muy pequeño, en casa, en el colegio y en todos lados. En el caso de las adolescentes que van al cole, que están en el instituto, yo veía siempre con mucha curiosidad que las chicas en general van al baño juntas cuando están en una fiesta, en la disco, intercambian el lápiz labial, a veces el polvo, el colorete, ese tipo de cosas. En el caso de los alérgicos, ¿qué pasa en esos casos? O sea, también tienen que tener un control absoluto de ese tipo de actividades. No pueden compartir cosmética, no pueden hacer esas cosas, ¿no? No, de hecho, hasta los propios cosméticos pueden llevar alérgenos. O sea, a mí nunca se me ocurriría coger el pintalabios de una amiga mía, porque no conozco los ingredientes. O sea, primero que no voy a compartir por los ingredientes. Segundo, por mi propio bienestar. O sea, para nosotros, como te he dicho, siempre estamos en ese estado de alerta. Cuantos menos estímulos tengamos de ese tipo, más tranquilos vamos a estar. No vamos a exponer así porque sí. Bueno. Bueno, Alba, la verdad es que ha sido muy ilustrativo tu exposición. Sé que es un tema muy, muy importante y como lo hemos dicho en programas anteriores, ojalá las autoridades se sensibilicen, estén como más pendientes de que este tipo de situaciones está presente y que es una obligación, digo yo, una obligación atenderlo y divulgarlo, ¿no? Exacto. Y precisamente por eso, Eduardo, a mí me gusta hablar en mi blog desde el punto de vista de las familias y las personas que convivimos con ellos, porque yo en el colegio sufrí bullying cuando era más pequeña y se conocía aún menos la alergia y no había internet y todo Ujú, esto. ujú. Y por eso me gusta apostar mucho por brindar esta información, acompañar un poco a los padres en todo lo que deberían hacer. Y ahora precisamente estoy muy contenta ahora mismo porque desde la asociación ATX, el CARTEA, una asociación de multialergia que se encuentra en el País Vasco, pero que es a nivel nacional, junto con la Asociación de Intolerancia a la Lactosa, junto con la Asociación de Personas alérgicas a alimentos y al látex de España y junto con la Federación de Asociaciones de Celíacos de España, nos hemos unido y hemos creado una guía escolar que integra a este colectivo de personas alérgicas celíacas y con intolerancia a la lactosa, que dará a la luz a mediados de septiembre para que los propios centros educativos sepan cómo actuar y cómo manejar todas estas situaciones de este tipo de alumnado tan vulnerable. Bueno, excelente. Eso arrancará primero en Las Palmas de Gran Canaria, me imagino, No, a nivel ¿no? Va nacional. a ser a nivel nacional. Sí, 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 por eso, precisamente por lo que estábamos diciendo, que Europa le pasa la pelota a los países y los países A cada le... una de sus comunidades. Sí, entonces vamos a intentar un poco estandarizar y que esa guía sirva para cualquier comunidad autónoma. De hecho, la Federación de Asociaciones de Celíacos de España, que es la que promueve esta iniciativa, pues precisamente tiene asociaciones en toda España, y al igual que ATX, de la que soy responsable aquí en Canarias, pues integramos todo. Y que este problema lo tenemos en Andalucía, en Canarias, en Galicia, en Madrid o en cualquier parte del mundo, con lo cual debe ser lo más global posible. Así que estoy muy contenta por esto porque soy una de las principales afectadas desde que soy pequeña, sé lo que han sufrido mis padres con esto y todo lo que sea ahorrarle sufrimiento a las familias y a los propios niños que lo padecen, pues para mí es ya trabajo más que merecido. Bueno, enhorabuena por tu trabajo, Alba. Te Muchas gracias. felicito. Entonces quedamos para conversar de nuevo la próxima semana. Sí, hablaremos de la anafilaxia, del miedo a la anafilaxia y cómo administrar correctamente la adrenalina.
Bueno, es un tema buenísimo eso que vamos a tratar la semana que viene. Bueno, un gran abrazo, Alba. Muchas Chao, gracias, hasta la Eduardo. semana que Hasta viene. luego. Adiós. Chao.